Hechos capítulo 2, versículo 41. El que encuentra, por favor. La verdad que estoy un poco, hermano, con el pecho de hace unos días, todavía no sé cómo estaba. Pero a pesar de eso, hermano, me voy a forzar a darle con todo. ¿A su nombre? Porque algo lo que he aprendido, hermanos, a Dios le doy con todo, no le doy nada. Son dos cosas. A su nombre. ¿Estamos ahí? Leemos, hermanos, fuertes, por favor, y claro, y unidos. Un versículo y unos deben, pero unidos. Bueno, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, hermano, todo este tipo de gente que acá son puros de guerra es para que tiemblen en una lectura, hermano. Vamos a continuar, pero va a ser mejor. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Desde el 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Todos unidos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Dale fuerte aplauso. Gracias. Todo en serio, hermano. Tomamos asiento, por favor. ¿Me escuchan la parte de atrás bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Retomamos volumen? Gloria a Dios. Ahí. Amén. La vida de los primeros cristianos. Este se va a llamar el tema de esta noche. La vida de los primeros. Dígale que está hablando, siempre hay un principio. Todo en esta vida siempre se inicia con un inicio. Y ese inicio siempre, hermanos, da una imagen. Ese principio siempre da una influencia. Ese principio queda como modelo para los restos. Por eso que lo importante, hermanos, siempre es lo primero. Porque toda persona siempre ve los principios. A su nombre. Es por eso que mi Cristo se encargó de mantener, hermanos, a sus primeros apóstoles como los primeros apóstoles. Ahorita hay muchos también que están por el mundo, ya como ministerio apostólico del Espíritu Santo. Pero los primeros que él fundamentó y preparó eran discípulos o apóstoles, hermanos. Apóstoles, hermanos, a prueba de fuego. Eran apóstoles, hermanos, llenos de valentía. Eran apóstoles, hermanos, llenos, hermanos, de Dios. Eran apóstoles, hermanos, entregados al 100%. Eran apóstoles consagrados, eran apóstoles santos, eran apóstoles limpios, puros, eran apóstoles llenos del conocimiento, eran apóstoles llenos de poder, eran apóstoles llenos de fuego, llenos de unción, llenos de gracia. Dile al que está hablando, los primeros eran tremendos. Tienen que ser ejemplos. Los profetas primeros eran, Dios mío, hermano, de desiertos. Los profetas, hermanos, los primeros profetas que Dios llamó eran de desiertos. Eran de lágrimas, eran de sufrimiento, eran de maltrato. Pero hoy en día, Dios mío, los profetas ya andan con ley. Andan hermanos con ligras, andan con chorcitos.
no oran, no ayunan. Profetas modernos. Por eso siempre es bueno los primeros. Los primeros son el modelo y el ejemplo. Dígale que está al lado, siempre mira los primeros, dice, siempre mira los primeros. No los modernos. Los primeros pastores, los primeros evangelistas, los primeros apóstoles, los primeros profetas, los primeros maestros. Porque hoy en día, hermano, por eso que a veces me entristece. Me entra un celo, pero un celo santo de Dios. Porque digo, hermano, cuando veo la vida de los primeros hombres, me falta el alma y yo lo digo, Dios mío, hoy no llegamos ni a las uñas de los hombres de Dios. En su nombre de gloria. Y en su nombre de gloria. Díganle que también hay primeros cristianos. Ay Dios mío, vamos a ver cómo eran los primeros. Porque hoy en día los cristianos ya están modernos. Cristianos tibios, fríos, gelatina. Cristianos, hermanos, aleluya, descartables. Cristianos que no le puedes hablar fuerte porque se resiente. Cristianos que no le puedes dar una exhortada un poquito fuerte porque andan buscando dónde irse a otro lugar a congregarse. Pero antiguamente los cristianos también eran sufridos. Cristianos también eran gente, mis amados, aleluya, que no les importaba ni su vida. Eran perseguidos, eran torturados, eran mártires, comidos por leones. Y a su nombre. Pero vamos a llegar a ese tiempo. Y Dios va a permitir, hermanos, y Dios va a ver quiénes son de verdad los verdaderos y quiénes son los falsos. ¿Y dónde se conoce? En la prueba. Dale fuerte el mando a Dios. Ahí se conoce, hermano, quiénes son de verdad. Aquí en Perú, gracias a Dios, mi hermano lindo, estamos todavía privilegiados. Porque hay libertad de culto todavía. La puerta está abierta. Acá lo afuera. Hace que de campaña. Pero hay ya lugares y países donde está prohibido. No se puede predicar. No puedes hablar del nombre de Jesucristo. Y si lo hablas, hermano, te meten en la cárcel. Primero te amenazan, después te pegan, después te la cárcel. Si sigues, te matan. Ahí se ven los verdaderos cristianos. En el tiempo de la pandemia se miraron ahí los verdaderos cristianos y también verdaderos pastores, verdaderos evangélicos y verdaderos profetas. Ahí se vieron los apóstoles verdaderos. Yo por eso que cuando miraba las redes y los pastores decían, hermanos, aleluya, cuando que se preocupaba, hermanos, aleluya, en vez de que diga el pueblo, oren más, ayunen más, consagrense más, lean más la Biblia, alaben más, más preocupados. Hasta ustedes se con el alcohol que está acá. Las son cosas más caídas. Cómprese por paquetones, ¿sí? En vez de predicar palabra. En vez de predicar, hermanos, aleluya, de Cristo, salta, ahí se ve, muchos cerraron las iglesias. Muchos también, hermanos, se murieron. Pero ¿quiénes se murieron, hermanos? Los que no lucharon hasta el final. Pero, hermanos, aleluya, agradezco a Dios que de aquí, hermanos, los que de verdad, hermanos, perseveraron. Yo lo vi siempre fiel, orando, entrenando y congregando, no faltando, tan benditos y congregando. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, dile, tiene que ser verdadero cristiano. ¿Por qué digo esto, mi amado hermano? Porque no va a sorprender. Puede venir otra pandemia. Y eso es bíblico, y eso tiene que venir, y eso es inevitable, porque ya está establecido por Dios, es una ley. Ya que ya Dios ya ordenó eso, se va a cumplir. Eso
Eso, hermanos, nadie va a cambiar. Pero de lo que nosotros, hermanos, debemos ser, hermanos, parte de la profecía que también dice, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Por eso que, hermanos, es muy importante. Porque en la vida de los primeros cristianos eran cristianos maduros, eran cristianos fuertes, eran cristianos que por más que los emperadores le decían, no hablen de ese nombre, no prediquen de ese nombre, no evangelicen. Hermano, a Pedro cuántas amenazas, a Juan, a Pablo, a Pedro muchas veces, a Inás, a Caifás, todos los sacerdotes, y los sumos sacerdotes se reunieron y dijeron, matémoslo a Pedro y a Jacob, porque estos hombres están confundiendo a nuestra religión, a la gente. Y lo agarraron, lo pegaron a Pedro, rompieron sus vestiduras, le dieron de varas. Pero dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pedro dice gozoso era. Le metieron lágrimas, como se reía, no porque se burlaba, sino que decía, por tu causa, Dios mío, por tu causa me están pegando, por tu causa me quieren matar, por tu causa me quieren sacar la puerta, es por tu causa. Pero hoy en día, hermanos, los cristianos del siglo XXI, si el pastor, hermano, saca la correa y le da un correazo nomás por comportarse mal, nunca más lo va a pasar. El pastor que se va. Pero antiguamente los sacerdotes le daban un chicote, le daban palos, varas. Pero no por castigo, sino porque predicaban la palabra. Ellos les dirían con gozo y decían, por más que nos amenacen, por más que nos quieran matar, por más que aleluya nos quieran tapar la boca, no obedeceremos por voz del Padre. No obedeceremos por voz del Padre. Que Cristo, vamos a predicar y voy a predicar. Aquel que fuera de tiempo. Y a su nombre, esos son cristianos. Por eso, hermanos, aleluya, de que bueno que vengan a Satanás para ver ahí. ¿Cuántos, hermanos, cuando digo el anticristo, cuántos se van a señalar? Esto ha sido como una prueba, un examen, hermano. Yo sé que esto de la vacuna no es todavía, hermano, la marca de la bestia, pero ha sido sí un ensayo. El que no tiene no podrá comprar ni vender, no podrá ni viajar, no podrá hacer nada. Igualito como la vacuna. El que no tiene vacuna no puede entrar ni al comercio, ni al metro, ni al autobús, no puede trabajar, no puede hacer nada. Y muchos dijeron, pero en vez de aguantar, el médico no, caballero. Así va a ser en el tiempo del fin. Poquitos se van a salvar, tantos son de familia. Más de justo dice por la mentira. Por eso que servir a Dios no es fácil. Muchos han pensado, hermanos, que servir a Dios, ser un cristiano, es bonito. Ser un cristiano, te explico, dijo, el que viene en pos de mí, hablando en general, el que viene en pos de mí, carga su cruz y sígame. Porque por mi causa te van a criticar, te van a decir aleluya, santurrón, de todo te van a decir. Pero nosotros, hermanos, aunque nos digan picapiedra, pasado de moda, cavernícola, aunque nos digan la armada del siglo 50, y lejos, a tu nombre. Ese es un mensaje. Y así va a ser. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres
Ahí estaban los apóstoles que decían, aleluya. Los apóstoles que decían, Dios hizo milagros, sanidades, prodigios. Es fácil predicar de la fe cuando todo está bonito. Es fácil predicar, amados hermanos, que Dios sana cuando todos están sanos. Es fácil predicar que Dios nos guarda de una pandemia cuando no hay pandemia. Pero Dios permite que venga la pandemia para ver si seguimos creyendo. Dios permite que venga la hambruna para ver si seguimos confiando en Dios. Dios permite que venga la persecución para ver si de verdad lo que predica lo que digan que me ha tocado. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es presentarlo a Dios. Una cosa es, hermanos, hablar de hermano que Cristo sana, y otra cosa es vivir. Dios no. Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso que la vida de los primeros cristianos, y tenemos que volver. Tenemos que ser, hermanos, aleluya, ese remanente especial, ese remanente escogido, ese pueblo, hermanos, aleluya, que de verdad Cristo viene a llevar. Esa novia que de verdad Cristo dejó. Ese pueblo que el Señor de verdad, hermanos, le dio esa autoridad. Esa autoridad que el Señor mismo dijo. El Señor dijo, a mi iglesia. Hay muchas iglesias. Hay iglesia católica, iglesia mormón, testigos de Jehová, los barbudos, israelitas, hay de todo. Pero la iglesia de Jesucristo, no hay puerta, no hay área, no hay infierno. Se quiere prevalecer sobre ellas. No hay materia, no hay diferencia de cosas, no hay nada, no hay crítica, no hay chisme, nada que te paralice. A su nombre. Dígale que está a tu lado. ¿Qué iglesia eres? De Cristo. De Cristo. Pero que nuestra iglesia se compare con nuestra iglesia. Pero nuestra verdadera identidad somos cristianos. Porque somos de Cristo. Diga su nombre. Era hombre de Dios. Les dice la palabra ahí. Hechos 2:41 dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oye, qué tremendo era antiguamente. Había impacto, había avivamiento. La gente se convertía. La gente se arrepentía, la gente se bautizaba en agua. La gente obedecía a Dios. Y a su nombre. Dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la Biblia que estos hombres perseveraban en la comunión. A su nombre. Perseveraban, hermanos, en la doctrina. En la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina que daban los apóstoles, hermanos, era, amados hermanos, arrepiéntanse. La doctrina de los apóstoles era conviértanse. La doctrina de ellos era prediquen. La doctrina de ellos era salgan a anunciar las buenas noticias. La doctrina de ellos, hermanos, era eso. ¿Su nombre? Amén. Era, hermano, demostrar que Cristo era el Mesías, el Emmanuel, el Dios que estaba con ellos. Y eso tú y yo tenemos que anunciar a la gente que Jesucristo es el Mesías.
que Jesucristo, hermanos, es el Salvador del mundo. Y a su nombre. ¿Qué dice, hermanos? El 43. Y sobrevino temor a toda persona. Qué tremendo, hermanos. Había temor. Había temor a toda persona. A su nombre. Vino un temor reverente a la iglesia, al pueblo, a los cristianos primero. Vino, dice la palabra, hermanos, aleluya. Sobrevino temor. Había un tremendo temor, una reverencia, una santidad. A su nombre. Había eso, hermano, los primeros cristianos. Hoy en día pasan los tiempos, y ya se pierde el temor de Jehová. ¿Qué más dice? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así era la vida de los primeros cristianos. Había temor, hermanos, a la palabra. Temor, hermanos, aleluya, al lugar santísimo. Había temor hasta para entrar a su casa. Hoy en día ya no hay temor. Ya no hay temor hoy en día. Había mucho temor. Temor, hermanos, aleluya. Temor, amados hermanos, aleluya, su presencia. Cuando se ministraba sanidades, milagros, prodigios, había reverencia. Había orden, había fe. El pueblo creía, hermano, que Cristo hace milagros. El pueblo creía que Cristo iba a hacer maravillas, prodigios. Y eso tiene que volver a su nombre. Tiene que haber temor en la iglesia. Temor. Dios tiene que mandar unos cuantos en la iglesia, hermano, para que vuelva el temor. Como en el caso de Ananías y Zafira. Dios tuvo que mandarlo, hermano, para que dice que el temor se apoderó de todo el pueblo. Imagínense, hermanos, aleluya, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo porque se comprometieron con algo y no cumplieron, o lo hicieron pero a su manera. Y Pedro dijo una mentira aquí sino al Espíritu Santo y fulminaron de frente al cementerio, delante de la congregación, pues. Es como en esta noche, hermanos, alguien venga de repente y me diga: pastor, no vine al culto ayer porque estaba enfermo, pero no estaba enfermo, sino que estaba viendo novela, el último capítulo. Por eso, pastor, y Dios me revele y diga: ¿por qué mientas al Espíritu Santo viendo novela? Y ¡pum!, se muere delante y enfrente al cementerio. ¿Usted que eso trae temor? Trae miedo para que ya no sea mentiroso. No sea mentiroso. Los que no pueden. Había temor, hermano. Hay que orar para que vuelva ese temor. Hoy en día ya no, hermano. Muy mentirosos somos. Antiguamente, hermanos, la mentira era un pecado de muerte. Iluminado de frente al cementerio. Pero hoy en día un evangelio suavitero. A su nombre. Y a su nombre. Un evangelio suavitero. La palabra de Dios que día ya es de goma. Ya no es la espada de dos filos que corta, hermanos, el pecado, que corta la rebeldía, que corta la desobediencia. Y a su nombre, diga que nosotros tenemos que volver a la vida de los primeros cristianos.
Y a su nombre. Así era, dice, sobrevino temor, hermano, a toda persona. Y eso tiene que volver, hermano. Pero cuando los apóstoles se meten con Dios, cuando los pastores se meten con Dios, cuando los profetas se meten con Dios, Dios le da un respaldo muy fuertísimo. Gloria a Dios. Que ya no son ellos, ¿verdad? Ya no van a ser los hombres que nos mueven. Pero qué importante que se metan las mujeres y los hombres. Ya viene 40 días de ayuno. Es para meternos ahí, hermano. Que venga el temor. Hermano, cuando una mujer se mete con Dios y se consagra, ya no es esa mujer, sino es el Espíritu Santo. Y cuando tú te levantas, hermano, no te levantas ya con la hermanita, ¿no? Sino con el Espíritu Santo. Y por eso que viene juicio. Es que Ananías y Zafira pensaron que se estaban levantando con Pedrito. Pero no era Pedrito, dígame conmigo, era el Espíritu Santo. Es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno de oración. Pero estaba lleno de consagración, lleno de santidad, lleno de pureza, lleno de celo, lleno de gracia. Dios. A su nombre. Y eso. Es por eso, mis amados hermanos, que vamos a meternos más con Dios. La presencia de Dios trae dos cosas, hermano: bendición o juicio. Bendición si estás derecho, si estás torcido, juicio de caer. O sea, el avivamiento con la unción es algo bueno, pero también prepárate. Porque cuando hay un avivamiento fuerte de la presencia de Dios y alguien por ahí quiere meter sus uñas para pagarlo con una mentira de murmuración, Dios, hermanos, bien lo postra o lo mata de una vez. ¿Se oye? Dale fuerte con más a Dios. Bien, vive. Por eso que algunos pastores dicen, no te metas mucho con Dios. Es que hay más por esto, es que es de verdad. Te metes más con Dios. Hay bendición, pero también se va a levantar las tinieblas. Pero como somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como somos la iglesia del Cordero y como creemos y recontracreemos en lo que dice la palabra, que ni el infierno ni la muerte podrá contra nosotros, porque somos la iglesia de Dios y que nada nos tocará. No sé cuándo lo que la iglesia, no la y a su nombre. Dígale que está a su costado, no le tengas temor al Hades, que es la muerte, ni a su ejército. Hermanos, eso tiene que haber en nosotros. Esa es la vida de los primeros cristianos. Nos falta reverencia. Creo que las mujeres mejor a todas las dicen que mañana vean tu bebé. No porque quiero que vean así, sino por ver, hermanos, su obediencia nada más. Digo, realmente piensa en esto. Es que hay muchas, las mujeres ya no son sujetos de Dios. Su velo, siempre se ha predicado que su velo es, hermanos, un simbolismo de unidad. Ustedes que están sujetos a Dios y a su esposo y hasta los hombres, a todos. Pero mujeres todavía, hermanos, se creen varones. Las mujeres todas deben tener temor y reverencia, no al hombre, sino a Dios.
con su pelo suelto, larguito, bonito. Y a su nombre. Pero después, hermanos, cuando ya se deja de predicar esto por un buen tiempo, después ves a la hermanita cortar su pelo. Y qué bueno que lo corte bonito, todo feo. A su nombre. Entonces las hermanitas ya están bien decorosas, bien cumplidoras, como verdaderas soldadas, hijas del rey de los reyes, como vírgenes de Jesucristo. Los hombres igual. Exhortación hasta para mí. Pues si no nos queremos ni afeitar, ¿no? Ni fregar. Y todo eso, hermanos, es también de a la presencia de Dios. Antiguamente, hermanos, el sacerdote, ¿qué va, hermano? El sacerdote era un representante de Dios en la tierra. El representante, hermano, de Dios, hermano. Hermanos, entraba una vez, dice la Biblia, al año al lugar santísimo. Pero entraba bañado, limpio. Se ponía un poco, hermano, tenía que estar bien limpiecito. Grandes y blanquitos. Ni un poco de perjudicio. Y eso no. Y pasaba con temor. Y pasaba con miedo. Se santificaba, hermanos, un buen tiempo, porque decía siempre honrado, salvo el muerto de él. Y pasaba con una campanita, hermanos. Y esa campanita, hermanos, si sonaba era porque estaba ahí. Pero si dejaba de sonar, los demás, los levitas decían, fue fulminado por Dios. Y lo sacaban nomás, hermano. Cadáveres de frente al cementerio. Dios mío, había reverencia, había temor. A su nombre. A su nombre. También tenemos tú y yo derecho de entrar al lugar santísimo ya. Pero no de repente en algo físico, aunque también, hermanos, se respeta mucho. Pero tú y yo entramos directo al lugar santísimo a través de la sangre del Cordero. ¿Cómo entramos, hermanos, al lugar? Antiguamente no entraba cualquiera. Por eso que dice aquí ahora y sacerdotes. Por eso que he dado un examen a algunos y creo que poder examen para todos. Averígüese cómo era el sacerdote del Antiguo Testamento. Para que sea un pequeño ejemplo para ti ahora que tú eres un sacerdote de nuevo pacto. ¿Cómo estás como sacerdote? ¿Y cómo estás ministrando en la presencia de Dios? Porque el sacerdote antiguamente no podía, hermanos, aleluya, ministrar cualquier cosa también. Había requisitos, no podía ministrar, dice, capaz de un sacrificio, una vaca muerta, una oveja muerta, una paloma, hermano, flaca. Y había requisitos de los sacerdotes. Había requisitos, hermanos, hasta su forma de vestir. A su nombre. Y tú y yo también somos sacerdotes de nuevo pacto. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces cada año que pasa se pierde la reverencia, se pierde el temor. Venimos con
cuando queremos. Ese es otro problema. Cuando queremos. Porque no hemos entendido el valor de estar en su presencia. O de repente, hermanos, como, el pastor David hace como predica. Pero usted ve mi rostro, pero no ve el mensaje que Dios tiene para ti preparado ese día. Como ahorita, hermano, tú no sabías que Dios te iba a hablar hoy día de la santidad en su santuario. Dale fuerte palmas al político. Y a su nombre había respeto y reverencia. Hasta los sacerdotes había respeto. ¿Qué le van a estar diciendo los sacerdotes? Le ponen apelativos, oye, pelado, choche, fulminado, amigo, y se puede lo que así. Había respeto. A su nombre. El que se ensoberbecía, dice, como el sacerdote, dice que la ley era muerto y el pueblo decía amén. A su nombre. Y a su nombre. El que se rebelaba contra el sacerdote, como le pasó a Moisés, en la tierra se lo tragaba. Lo bebe. Entonces, así, hermanos, la vida de los primeros cristianos era, dice, con temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por quién? Por los apóstoles. Hoy en día los apóstoles, Dios mío, en vez de que muestren las señales, los prodigios, los milagros, hoy muestran, amados hermanos, su pierna, su brazo, su pelo, su voz con gorro, y hay reverencia. Oye, pues vamos a estar con gorro, ¿verdad? Con su lente de colores, con chores, con tatuajes, hasta con maneta. Oye, yo te juro que le corta la otra oreja, hermanos, a la iglesia. Dale fuerte palmas a este grupo. Y a su nombre, porque Pedro era celosísimo, hermano. Pedro era recontra celoso, hermano. Y violentazo ese hombre. En una nomás me sacaba la oreja. No te miré por mí. A su nombre. Entonces, ese era Pedro. Así eran los discípulos celosos. Dice que eran llenos de la presencia de Dios. Por eso que, hermanos, estamos clamando para que las maravillas, señales y prodigios se desaten. ¿Cuántos dicen amén, amados? Las palabras tenemos que volver a la vida de los primeros cristianos. El pueblo lleno de fe, lleno de reverencia, lleno de santidad, lleno de temor, y los pastores llenos de fuego, lleno de unción, lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de decir, sí, hermano, porque hoy en día se ve al revés, ¿no? La oveja está mejor que el pastor. Es la cosa. La oveja come, el pastor no come. La oveja come, el pastor no come. La oveja come, el pastor no come. A su nombre. Dile al que está tratando, hay que volver a la vida de los primeros cristianos.
Y a su nombre. ¿Qué más dice el 45? El 44. Y todos los que habían creído estaban separados. Hay alguien. A su nombre. Dice que estaban juntos, hermano, dice, y tenían en común todas las cosas. ¡Qué unidad! Hoy en día, hermanos, el pastor David tiene una visión. El pastor da otra visión, el pastor otra visión, otra visión, otra visión. Al final en la iglesia hay como 50 visiones diferentes. No sabemos a cuál seguir. No hay unidad. Nos falta más unidad. A su nombre, dígale que está a tu costado. Hay que estar juntos y la hermana. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice el 45? Y vendían sus propiedades, Dios mío, y sus bienes, Santo Padre, sus bienes. Vendían sus propiedades y también sus bienes. Y los repartían, dice, a todos, según la necesidad de cada uno. ¿Cómo no vuelve? A su nombre. Hoy en día, hermanos, tampoco nos dice. A su nombre. Aunque yo sé que antiguamente yo también tenía pues unos 3, 4, 5, un montón. Yo creo que yo decía, bueno, yo tengo 5 terrenos, ya para dar uno para ahora. Yo tengo de repente, tengo 3 burritas, para el Señor, a la obra. Antiguamente no había carro, eran burras. ¿Sí? Y su nombre, y el Señor Jesús no ganó un carro 4x4, pero tuvo, dice, un burrito y nadie lo montó. Un pollino, 0 kilómetros. Lo Cristo lo estrenó. Dale fuerte mano a la casa. Y a su nombre. Eso, mi hermano. Dice que hermanos ayuden para, yo creo que era para la obra. Pero dice que lo repartía, dice. A todos, según la necesidad de cada familia, hermanos, una tremenda libertad. Eran tremendos generosos, hermanos. Muy sueltos eran aquellos. Soltaban. Es que estaban enamorados de Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, para el Señor, para el Señor, todo para el Señor. Estaban enamoradísimos. Ese es el primer amor. Cuando tú estás en tu primer amor, tú ganas tu talento. Este para mí, este para el Señor. Este para mí, para el Señor. Pero cuando pierdes el primer amor, esto para mí, esto también. A su nombre. Dile al que está a tu lado, nadie al Señor pierde ese nombre. Y al pago de luz es el pago de luz. Qué buenos administradores. Y a su nombre, que dice el 46. Pero quiero enfocarme aquí un poquito, en estas propiedades bienes lo repartían. ¿Sabe por qué había eso? Porque los apóstoles predicaban, hermano. Por acá, por allá, se levantaba una obra, por ejemplo, en Macedonia. Se levantaba una obra, hermanos, en Éfeso. Se levantaba una obra en Antioquía. Una obra se levantaba, hermanos, en Tesalónica, y así en diferentes lugares. Y cuando se levantaba una obra, le pasaban la voz, hermanos, al pastor Pedro, y decían, eran antes por carta, hoy día hay celular, pero antiguamente todo se manejaba por carta, escribían, le mandaban el recado.
Llegaba Pedro el recado. Pedro, aquí en Éfeso vimos un lugar específico que se levanta una obra cristiana. Acá hay mucho pueblo. Necesitamos refuerzo. Necesitamos que vengan maestros, que vengan los presbiteristas y los pastores para que preparen este pueblo que recién se ha convertido. ¿Y Pedro qué hacía? Pedro, aleluya, con todo, hermano, lo que se ofrendaba, se juntaba. Había una administración, hermano, también. Jesucristo tenía su administración. Mi Cristo no trabajaba así nomás. Mi Cristo tenía su secretario, tenía su tesorero. Hasta tenía, hermanos, aleluya, todo, hermanos. Mi Cristo estaba bien equipado, tenía hasta a Tomás, a Mateo. Mateo, ¿qué hizo? Mateo era un colocador, es como un administrador. Su nombre. ¿Quién vive? Así trabajaba mi Cristo. De esa manera. Mi Cristo, hermanos, era judío. Mi Cristo como judío les predicaba, hermanos, aleluya, a los barbudos la ley de Dios también, y con la gracia. Les enseñaba, hermanos, tienen que aprender a ofrendar. Aprendan a diezmar. Aprendan a dar sus primicias. ¿Por qué? Porque como judío, hermanos, él tenía ese principio. Dale fuerte palmas a Jesús. Y a tu nombre. Pero hoy en día los cristianos no saben ni siquiera qué es primicia. A su nombre. Acerca. Si crías conejos, si tienes un par de conejos y parieron 10 conejos, agarra un conejo, métele una carga, póngale perfume, lo traes aquí en el altar para orar. Es una primicia. Pero no es bonito. El conejo más grande, gordo, orejudo, patudo, el dientón, ese es el Señor. Y el hermano, el que ya se está muriendo, los pollos, hermano, los que están como míos. Ese es para usted, hermano. Para Dios no será así, para Dios será lo mejor. Pero fuerte para Dígame que está a tu lado, honra a Dios también con tus bienes. Se dice por ahí. Y con la primicia de tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso, hermano. Pero eso, hermanos, ¿quién te va a enseñar? El pastor. Y también el Espíritu Santo es el que te convence, el que te redarguye, el que te dice, así es, hijo, así es, hijo, ya no me des las obras, sino lo primero. Dale fuerte palmas al Señor. Hay que volver a la vida de los primeros cristianos. Yo no te voy a decir vete a tu casa, vete esto y esto. Pero todavía hay principios que tienen en algunas provincias pequeñas y son bien celosas, hermano. Yo conozco hermanos de las provincias que son celosísimos, hermano. Hasta me han dado una enseñanza y un ejemplo y hasta con su enseñanza en exhortación del pasado. Sí, hermano. En su nombre. ¿Saben cómo ellos hacen, hermanos? Ellos, amados hermanos, le ponen una marquita también en la oreja
o en mi parte de superficie. Nace, hermano. Ni bien nace, hermanos. 10, ahí nomás lo ve. Mándame ojito, ahí nomás, un huequito. Dice, niño, este es tuyo. Te va creciendo, 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 y ya que está marcadito, eso ya ni siquiera lo miran, hermanos. Ya ni lo miran, ya no están, ya se está reservado. Eso no, que mi cumpleaños va a tardar ese, que de repente, no sé, viene huelga de hambre y eso te subiera confusión. No, eso ya está separado. A su nombre. ¿Quién vive? Eso tiene que volver la vida de los primeros cristianos. Ay, Señor, si hubiese enviado a eso, hermano, y mataron a unos cuantos, la verdad, yo hubiera un temor reverente, hermano. ¿Qué mentira va a haber aquí? Nada, ni una mentira, ni piadosa. ¿Quién vive? ¿Qué dice el 46? Yo voy acabando ya. Y perseveraban unánimes cada día. Hoy en día, hermanos, de vez en cuando. Estamos viendo la vida de los primeros cristianos, cómo era. Dice que perseveraban unidos. Mira, hoy día, hermano, los hermanos de arriba no hay. Ese día de la campaña ya no viene haciendo. Hoy en día ya no hay. ¿Dónde están, hermanos? Están ahorita comiendo por ahí champa. Otros están por ahí viendo novelas, otros partidos. Antes que iba a ver eso, hermano. Antiguamente, hermano, a la hora del culto, toditito, hermano. El padre mismo decía, hijo, vamos al culto. No, ¿cuál partido? ¿Qué partido? Vamos al culto. Tengo compromiso después, vamos al culto primero. No, me invitaron, después de los primeros del culto, primero es Dios. Dale fuerte cuando atrás. Digan que no, claro, después de congregar, váyase a tu compromiso con Dios. Pero primero te comprometes con el Señor. A su nombre. ¿Qué más dice, hermano? Perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas. Dice que comían con alegría y sencillez de corazón. No había malicia, no había mal pensamiento, había una alegría. Corazones sinceros, unidos en el Espíritu. Y a su nombre. Dice, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Un avivamiento muy grande. A su nombre. Y a su nombre. Qué tremendo la vida de los primeros cristianos. Algo rapidito nomás. Hechos 4:32. Hechos 4:32. ¿Sabe por qué estamos predicando esto? Porque tenemos que volver a la vida de los primeros cristianos. Estamos viendo cómo eran los primeros cristianos. Esos son nuestros modelos. ¿Estamos ahí? Dice, todas las cosas en común. Dice, y la multitud de los que habían creído, dice, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y a su nombre dice que todo en común. O sea que mi casa era mi casa. Tu casa era mi casa. Por lo menos ustedes tuyo. Pero todo era lo resto, después todo era en común. A su nombre.
te prestas algo, aparece con algo menos. A su nombre. Por eso, hermano, pero estamos aprendiendo, vamos a volver a la vida de los primeros cristianos. Dale fuerte para mí. Dice el verso 3, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A su nombre. Ahí está otra vez que les decía. Así los que habían, así que no había creído necesitado, porque todo lo que poseían heredad de casa la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartía a cada uno según su necesidad. Dice 33. Entonces José, aquí los apóstoles pusieron por su sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Cipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Dónde lo puso? A los pies de los apóstoles. Así era, hermano santo. Ponían a los pies. Pero hoy en día, hermano, si se ve algo raro. Si uno miraremos uno así, y lo han idolatrado. Pero así era su forma o su costumbre que ellos daban a esos respetos. Cada congregación respetamos. Lo importante es que lo hagamos con amor. Dale fuerte palmas a Jesús. Y a su nombre. Había confianza entre la oveja y su pastor, porque le da. Pastor Pedro acá vendía el terreno todo. Pastor Pedro vendía la casa todo. Pastor Pedro vendía la finca todo. Pero hoy en día no hay confianza. Que los pastores se han llenado también de mucha riqueza. Eso también. El mal testimonio ha contaminado la congregación. Sería de confianza, mal administrador. Ya no le invierte para la obra. Hoy ves al revés, hermano, la casa de la siempre, la casa del pastor, de los vecinos libres. Pero yo creo que un verdadero siervo de Dios, aunque no tenga casa, quiere ver siempre la casa del Señor y por su nombre, había por mí. Hoy en día, dice que lo daban a los apóstoles. Amén. Amén. Si el pastor viene con una casaca nueva, está mirando. Pero quiero que está ofrenda que dice. ¿Hace no? Si está con un zapato, ya están buscando, hermanos, aleluya, ya. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué están ya haciendo? Ya su ¿cómo se llama esa gente que encubiertamente son como los investigadores? Le digo al pueblo amado esto. Usted debe conocer quién es su pastor. Amén. Así como el pastor debe conocer cómo es la oveja tuya. Pastor, perdóname, pero aquellos que no quieren traer son los que ven con los ojos carnales. Pero los que tienen los ojos espirituales los tienen que traer y no tienen que decir nada. Ya el pastor va a rendir cuenta arriba. Tiene razón, hay que hacerlo todo, por eso digo, en el espíritu, no en la carne. En la carne es donde se va a hacer lo que en el espíritu, tú sabes, hermano,
que si es una mujer de Dios, un hombre de Dios, lo va a ministrar en algo bueno para la gloria y honra de Dios. Y a su nombre. Diga que está a tu lado una vez más, hay que volver a la vida de los primeros cristianos. Había confianza, todas las cosas en común. La oveja común con su pastor Pedro, confianza. Todo eso, y a su nombre. Y eso a mí, yo tenía que arrepentir. A su nombre. Este hombre, Simón, de Cirene, Cipre, levita, me sorprende. Ahí está. Y dice que el apóstol Pedro, ¿cómo lo invertí? Yo creo que lo invertí, hermanos, en la campaña. Lo invertí en las comidas, lo repartí a los que lo tienen. Lo administraba. Y a su nombre. Eso tiene que haber eso. Termino con esta palabra. Aquí acabo. Primera de Corintios. Capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Cómo era la meditación de los primeros cristianos? ¿Estamos ahí, pueblo amado? Dice la palabra. Primera de Corintios 16. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermano? Domingo. Cada domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Dígale que está a tu lado, cada uno de vosotros. Dígale, cada uno de vosotros. Dice, ponga aparte algo. Aparte. Siempre aparte. Algo. Según, ¿qué dice? Haya prosperado. O sea, lo que Dios te bendiga en esta semana. Dice, guardarlo. Mira que está a tu lado, tienes que guardarlo. Dile, no lo gastes, dile. ¿Qué tienes que hacer? Guardarlo. Para que cuando yo llegue, no se recogen cosas de su nombre. ¿Se dan cuenta, hermano? Ofrenda. Dice que cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, Pablo, el apóstol, está diciendo a la iglesia de los Corintios, así y la orden, así como establecí en las demás iglesias de Galacia, también estoy estableciendo entre ustedes que cada uno de los aparte se paga y ponga. ¿Para qué? Para que yo creo que cuando eso ofrenda para los santos, habla de muchos. Los santos somos nosotros. ¿Cuántos somos los santos de Cristo? Para la obra misionera. La obra misionera, eso debe ser para nosotros un privilegio. A su nombre. Trabajar y contribuir para la obra misionera. Dígale que está tocando obra misionera. 16:3, ¿no? Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Para que lleven el donativo a Catamarca, a Arequipa, a Chandaga, a los 24 departamentos del pueblo. Por Pedro.
Y a su nombre. A los que por calma lo envíen. Eso nos falta también. A su nombre. Nos falta porque no se está haciendo. Y yo entiendo, hermanos, que no se ha hecho capaz nunca hemos sido. Por motivos que de repente hemos levantado la iglesia, hemos construido y hemos de todo. Pero Dios nos habla cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo estaban juntos, cómo estaban unidos. Aunque de repente no todos iban a las misiones, pero es como que decían, yo no puedo, pero puedo colaborar con esto, aunque sea un algo para el camino que pueda apoyar. Dale fuerte palmas a Jesús. Dios mío, termina aquí, acá sí de verdad termina. Segunda de Corintios 8, acá se acaba de verdad. Segunda de Corintios 8. La ofrenda para los santos. Antes dije acabo, pero acabo de lecturar. Pero ahora sí acabo ya la ofrenda. La ofrenda para los santos. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, ya de Macedonia, a las iglesias de Macedonia. Dice que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos todavía, que les concedemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y a su nombre era un privilegio. Y a su nombre es un privilegio. Ponte de pie. La vida de los primeros cristianos. Escuchen bien, mis hermanas y hermanos ricos. El día de hoy salimos un grupo de siervos a Cajamarca. Algunos van a apoyar voluntariamente y otros también de repente por motivos. El viaje a Cajamarca, hermanos, está hermanos, en un pueblo lejitos de Cajamarca, está como unas horas más allá del pueblo. De aquí a Cajamarca está como 14 horas, 12, 13 horas por ahí. Y de ahí para allá como unas 6 horas más. Total es como 20 horas de camino que vamos a ir. Y yo he buscado, hermanos, que en petróleo gastando, hermanos, de nuestro municipal, se va a gastar por lo mínimo 1.500 soles en ir y vuelta, aparte del peaje que se paga. Y otras cosas. Y les digo a ustedes, pueblo de Dios, yo, mi persona, mis amados hermanos y los siervos, algunos están dejando trabajos, otros están dejando su familia, otros están dejando muchas cosas por ir apoyando la obra. Y yo quisiera, mis hermanos, que nos unamos todos aquí. Capaz usted no puede ir de viaje, pero queremos, hermanos, levantar una ofrenda misionera. Una ofrenda, hermanos, para que apoye los gastos. Es fácil, hermanos, ir, pero, hermanos, hay siempre un gasto. Y a su nombre, si están, hermanos,
Ya compramos, hermanos, gigantografías. Voy a ir a ver, primera vez voy a ver esa zona, ustedes ya más sabrán. Y es para este viaje, hermano. Y también, hermano, después de eso, también estaremos yendo más adelante a Arequipa, a un lugar lejos llamado Pachamama. Y si son, hermanos, como casi 30 horas de viaje. De aquí a Arequipa hasta 18 horas. Y de ahí para allá anda como 10 horas. Un lugar feísimo, aquí despacio. Es feísimo, hermano. Hay una curva que le llaman la curva del diablo. Es una curva, hermano, que si no muere un chofer de 30 horas para arriba. Algunos capaz de ver por las redes, el doctor David, qué bonito. La parte bonita siempre me gusta sacar. Pero no la parte que estamos, hermanos, con la cara pálida, hermano. Pero que lo saque bien. Los hermanos ojos hundidos. Parados en la tierra. La parte que dormimos, hermanos, en el suelo, hermanos. Se sufre, hermanos, en el ministerio. No es fácil. Pero nuestro galardón es grande, hermanos. ¡Aleluya! Y a su nombre. Voy a pedir, hermanos, que ofrendemos una ofrenda especial. Voy a pedir un favor. Esto no es para mí. Esto va a ser para los gastos. Yo sé que no va a venir los gastos, que esa es una parte que cubrirá. Pero como digo, hermano, solamente el petróleo, hermano, como 1.500. Y si no me creen, de repente, hermanos, tienen ese pensamiento, no que no creen. A mi hermana acérquese porque se viene el cargo. Él sabe todo eso. En 20 horas de carro, por lo menos.